ocasión muy especial. Llenamos de color el aire. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata. Buenas canciones, entretenimiento, compañía. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la colmena del programa número 42 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio. Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede haber. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa. Siempre acompañada por nuestro operador y cuñado, Guillermo San Martino. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 223 42 46 646 o al 223 022 129. Si quieren también, ahora después del primer bloque, donde tenemos la entrevista, pueden sumarse al canal de YouTube de GDS Radio y por ahí nos pueden ver la entrevista en vivo a partir de las 20 y ahí. Hoy el partido de Argentina que terminó hace poquito, así que muchos sufriendo con el partido, y bueno, y ahora el partido de Uruguay que lo debe estar viendo mi padre. Bueno, un saludo y el programa de hoy de Cómo duermen las abejas comienza así. Los ritmos de las máquinas, el látigo del capataz, la voracidad capitalista impusieron sobre los primeros trabajadores industriales jornadas laborales sin límites. El capitalismo progresaba sobre el trabajo de miles de obreros que dejaban sus vidas, cada día un poco, en las fábricas. Hombres, mujeres y niños trabajaban de sol a sol, sin más descanso que el que previera la voluntad del patrón, a cambio de salarios que les permitían tan solo recuperar fuerzas para volver a trabajar al día siguiente. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación. Será el grito que unirá la lucha de los trabajadores de todo el mundo desde las primeras décadas del siglo XIX. La Asociación Internacional de los Trabajadores definió como reivindicación central la jornada laboral de 8 horas, a partir del Congreso de Ginebra en agosto de 1866. El tercer Congreso de la Internacional en Bruselas de septiembre de 1868 se pronunciará unánimemente en favor de la disminución legal de las horas de trabajo. Las huelgas del sur, más de un siglo ya, sintiendo su dolor y en la agonía de seguir obedeciendo al que ayer nos fusiló. ¿Qué esperas para reír? Ya no hay nostalgia, hoy la bronca no acabó. ¿Qué esperas para
para luchar. Son 100 años de un viento voraz. Apuntale a la muerte, desafiando a los que mienten. Melodías de un tiempo inmortal. ¿Qué esperas para luchar? Son las huelgas que suelen regresar, desafiando a la muerte con melodías de un tiempo inmortal. Las huelgas del sur, Osvaldo fue en busca de su voz y tras las huellas de su sentir, vientos de historia están soplando en su latín, resistiendo al olvido. Esos gauchos van, retumban las tumbas que no paran de gritar. ¿Qué esperar para luchar? Son 100 años de un viento voraz. Apuntale a la muerte, desafiando a los que mienten. Melodías de un tiempo inmortal. ¿Qué esperar para luchar? Son las huelgas que suelen regresar, desafiando a la muerte con melodías de un tiempo inmortal. Escuchamos al grupo Quinteto Negro La Boca interpretando Oda a las huelgas patagónicas. Ahora quédense que en el segundo bloque vamos a estar entrevistando a Pablo Busch, dirigente de Política Obrera, trabajador de Unilever, sindicalista y también escribe para la revista digital de Política Obrera. Quédense y pueden ir entrando también a nuestro canal de YouTube de GDS Radio y ahí nos pueden ver en vivo. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. Acá volvemos, este segundo bloque. Estamos con Pablo Busch, él es dirigente de Política Obrera, trabajador de Unilever, sindicalista y también escribe en la revista de Política Obrera, la revista digital. Para empezar esta entrevista, les traje para leerles un texto de Marx. No se trata, por lo tanto, de la renuncia al disfrute, sino de la capacidad de producción. Y por eso, no tanto de la capacidad como de los medios de disfrute. La capacidad de disfrutar es una condición para disfrutar, es decir, su primer medio. Y esta capacidad es el desarrollo de un talento individual, es productividad. El ahorro de tiempo de trabajo ha aumentado el tiempo libre del trabajo, es decir, el tiempo para el desarrollo pleno del individuo, desarrollo que a su vez responde como máxima productividad en la productividad del trabajo.
desde el punto de vista del proceso de producción inmediato, puede considerar como un capital fijo. Este capital fijo es el hombre mismo. Bueno, Pablo, para empezar esta entrevista con este texto y también para imaginar y pensar cuáles son los deseos y los derechos que queremos hoy los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, buenas noches a ti, Carla, buenas noches a la audiencia, a Guillermo, gracias por este contacto. Una cosa que a mí me resulta apasionante o por ahí me llama mucho la atención es que en esta cita de Marx, como en otras posiciones, inclusive en la lucha política cotidiana, la defensa del obrero, de la clase obrera, de sus derechos, de su derecho al descanso, derecho al disfrute. Si uno se fija con profundidad, va a descubrir que Marx, o los marxistas, defendemos al individuo, pero no al individuo en contra de la sociedad, sino una sociedad en donde los individuos se puedan desarrollar en todo su potencial, en todo su potencial artístico, político, económico, y contrariamente a lo que se ha instalado, creo que por obra y arte del estalinismo, se ha instalado la idea de que el capitalismo es la defensa del individuo, de su capacidad de desarrollo y demás, inclusive de su libertad. Pero claro, en una sociedad en donde los productores no tienen derecho al descanso, no tienen derecho a un salario que les permita vivir, no tienen acceso a la cultura, no tienen acceso a un montón de cosas, bueno, es una sociedad que limita tremendamente lo que los individuos productores, la clase obrera, pueden desarrollar. Es muy linda la cita que introdujiste. Bueno, y vos como trabajador, como sindicalista y también como dirigente político, o sea, ¿cuáles serían esos ideales para que se cumplan para los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cuáles serían esos ideales hoy en día? Con la ayuda de la tecnología y demás. Yo lucho por una sociedad en donde cada cual pueda tener según su necesidad y donde cada cual pueda rendir según su capacidad. Es decir, una sociedad en donde la igualdad esté establecida como forma de potenciar el desarrollo individual de los seres humanos. Por supuesto que para eso hay que superar unas cuantas barreras, que no son solo fruto de la sociedad capitalista, sino que es el fruto del atraso, de muchos años de explotación y sometimiento de los trabajadores. Cuando hay un libro maravilloso que te recomiendo, de Trotsky, cuando ellos toman el poder en Rusia y, digamos, liberan las potencias de los trabajadores, expropian las fábricas y se genera un campo de igualdad fenomenal, Trotsky escribe un libro sobre los problemas de la vida cotidiana. Y es un libro maravilloso porque es algo con que uno, luchando contra los capitalistas, prácticamente pasa por arriba de uno no está concentrado en eso. Pero Trotsky se pregunta, dice, ¿por qué si terminamos con la barrera de la opresión, de la explotación, en las fábricas los obreros siguen embrutecidos o abusando de las mujeres? ¿Por qué sigue existiendo esto? Bueno, eso es el resultado de miles de años
de sometimiento, de explotación, y habrá que luchar por una sociedad justa, pero como primer punto hay que terminar con la explotación del hombre por el hombre y hay que luchar por una sociedad de iguales. De eso se trata lo que anima a los que militamos en política obrera, es decir, una sociedad socialista en donde los productores sean dueños de su destino y de su futuro. Y en esos sueños nos encontramos con una pesadilla que hoy en día está representada por Milei, pero ha sido representada por distintos dirigentes a lo largo de la historia también, de los cuales no se han respetado determinadas, al principio del programa también empezábamos con las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso, y que no se han respetado en su totalidad. Hay mucha precarización laboral, y así todo tenemos una ley de laboral, la cual quiere hacer una reforma y entonces se quiere implementar, quitar determinados derechos. En ese sentido, ¿cómo se posiciona Política Obrera y qué es lo que está pasando? Explicarnos un poquito para quienes no están muy enterados en el tema. Bueno, nosotros, por supuesto, como fuerza que defiende los intereses de los trabajadores, estamos contra de esta reforma laboral, en contra del gobierno de Milei, del conjunto de la ley. Lo que es importante destacar, Carla, es que todo este ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, toda esta contrarrevolución laboral, como la denominamos nosotros, Política Obrera, existe y se lleva a cabo porque las fuerzas opositoras o las fuerzas presentes en el Congreso han acompañado de un modo u otro esta agenda tan destructiva para los trabajadores que lleva adelante el gobierno de Milei. El gobierno de Milei logró aprobar la ley bases y la reforma laboral, a pesar de que en el Senado es una fuerza marginal. Es decir, logró que se vote por mayoría su ley, a pesar de que en diputados también es una fuerza marginal. Y se logró que se apruebe la ley bases, a pesar de que la CGT y todos los sindicatos de este país, no hay ninguno que esté dirigido por la fuerza de Milei. Es decir que la CGT acompañó los gobernadores peronistas, senadores peronistas, diputados peronistas, los senadores del radicalismo, los senadores del PRO, es decir, en conjunto las fuerzas del régimen político han acompañado y acompañan esta agenda antilaboral de parte del gobierno de Milei. Esto es muy importante que se tenga conciencia porque trabaja sobre los trabajadores, trabaja sobre la clase obrera una cierta expectativa de que desde dentro del régimen va a surgir un límite a esta agenda de parte del gobierno de Milei. Y la realidad es que toda esta agenda avanza centralmente porque todavía no han entrado en escena los protagonistas de este problema, que son los trabajadores. Todavía los trabajadores le dejan la iniciativa, le ceden la iniciativa al gobierno de Milei a través de los partidos políticos y de los sindicatos que actúan en la clase obrera. Y en ese sentido, ¿vos qué pensás? Que en un momento esta precarización laboral que existe, porque no todos están regulados, no todos los trabajadores y trabajadoras están regulados sobre la ley de trabajo, la ley laboral, que no se respeta, muchas que uno habla, diciendo, bueno, si lo sacan a mí no me afecta, porque yo sigo igual. Yo toda mi vida trabajé en negro, toda mi vida trabajé, bueno, por eso al principio hablábamos del sueño, el sueño de qué quiere un trabajador o una trabajadora. Queremos solo vivir
para trabajar, para poder alimentarnos y seguir trabajando, o trabajar para vivir y poder desarrollarnos como personas, como seres humanos y disfrutar también de la vida como disfrutan los grandes capitalistas que explotan al trabajador y a la trabajadora. Bueno, en ese sentido, creo que ya no debe quedar nadie, o deben quedar muy pocos trabajadores en este momento que consideren que las medidas del gobierno no los van a afectar. Acá en la zona del conurbano estamos viviendo un tarifazo tremendo del boleto, y me hizo entender por qué los gobiernos anteriores subsidiaban los boletos, sobre todo acá en el conurbano. Yo tomo un tren todos los días para ir y volver de trabajar, y es una situación terriblemente violenta encontrarse con trabajadores que quieren ir a trabajar y no pueden pagar su boleto, y las empresas fuerzan a los trabajadores ferroviarios, a los choferes colectivos, a impedir que se suban, y la gente reclama que los dejen subir. Es decir, el gobierno de Milei ha avanzado tanto que no queda nadie fuera del alcance de sus medidas de ajuste. Obviamente, yo lo explicaba el otro día, el gobierno apunta centralmente a dos cosas respecto de las leyes laborales. Una es el fin de la relación de dependencia. Es decir, la relación de dependencia, que uno trabaje con un empleador, le otorga a los trabajadores una cantidad de derechos. Hay un edificio de derechos consagrados por la ley de dependencia, que es el resultado de décadas y décadas de lucha de los trabajadores. Nadie nos ha regalado nada nunca. Si fuera por los capitalistas, seguiríamos trabajando como en el siglo XIX. Pero esa relación de dependencia ahora el gobierno quiere poner punto final. Por eso apunta a que todas las modalidades de contratación, el monotributo, el trabajo en negro, las multas del trabajo en negro, un régimen de contratación especial en el cual no existe relación de dependencia, avancen. Y el otro punto central, que ustedes lo deben conocer bien porque afecta a los docentes especialmente, o sea, con los docentes son los primeros, o uno de los primeros con los que se va a aplicar, es que el gobierno busca terminar con el derecho de huelga de la clase obrera. Y para eso ha creado un comando represivo a cargo de Patricia Bullrich. Para eso quiere declarar esenciales a todos los trabajadores, prácticamente de todos los rubros. Para eso ha decretado la esencialidad, está votando en el Congreso una ley de esencialidad para que los docentes no puedan hacer huelga. Le quiere reglamentar la esencialidad a los trabajadores de aerolíneas argentinas que están reclamando aumento de salario. Es decir, no quiere relación de quiere terminar con el derecho de huelga de la clase obrera, y en eso consiste el núcleo central de las leyes laborales que promueve el gobierno de Milei. Claro, con esto de la esencialidad nos quitan ese derecho a huelga, y también viene acompañado de una reforma del estatuto docente, y en el caso de las jubilaciones también. Ahora estamos viendo cómo se ha reprimido a los jubilados, a las jubiladas, y esto va de la mano también de las jubilaciones, porque al ser un sistema solidario, el sistema nuestro de jubilación, los trabajadores y las trabajadoras que hoy trabajamos somos quienes aportamos para las jubilaciones actuales. Con esta reforma, al modificarlo, quedan también las jubilaciones en riesgo, ¿no? Por supuesto. Y aclaremos que fuera de las jubilaciones docentes, que son un régimen especial, y que el gobierno quiere poner punto final a todos los regímenes especiales de jubilaciones,
por eso no transfiere los fondos y demás, hay que decir que el gobierno se ha ensañado con los jubilados en función de defender el supuesto de déficit cero del presupuesto del Estado. Ha vetado una ley que se votó en el Congreso y que le otorgaba un muy escueto aumento a los jubilados con una fórmula de movilidad que representaba unos mangos más para los jubilados. Nosotros fuimos muy críticos de esa ley, es decir, de los límites de esa ley, pero bueno, los jubilados se están movilizando contra el veto y nosotros estamos a muerte con los jubilados contra el veto de Milei. Y quebrar el veto de Milei va a mostrarle a los trabajadores que se puede derrotar al gobierno, que hay que salir a luchar como los jubilados y que, hay que decirlo con todas las letras, la CGT se ha bajado de defender a los jubilados. Hoy escuchaba declaraciones cruzadas entre distintos dirigentes de la CGT, estaba en claro que la defensa de los jubilados no va a venir de los aparatos de los sindicatos, sino que tiene que salir de una acción masiva de la clase obrera, y aprovecho esta oportunidad de esta entrevista para convocar a todos los trabajadores a movilizarse, para respaldar la lucha que van a llevar adelante mañana los jubilados, desde el mediodía, en las puertas del Congreso Nacional, y hay convocatorias en todo el país. Entiendo que en Mar del Plata hay una también. Hay que aprovechar que la gente de la CGT no va a ir, para mostrarle que a los trabajadores no nos interesa lo que diga la CGT, no nos representan, son una burocracia sindical, y mostrarle que los que vamos a defender a los jubilados somos los trabajadores, independientemente de qué digan o dejen de decir los burócratas de la CGT. A mí, yo considero que a nadie le importa si Daer va o no va a una movilización por los jubilados. La causa de los jubilados debe ser una causa popular, y invito a todos los trabajadores que están escuchando el programa, al pueblo de marplatense, a salir a la calle a repudiar el veto de Javier Milei y a luchar por un aumento de las jubilaciones, por salarios, contra la reforma laboral y por todas las reivindicaciones de los trabajadores. Sí, acá en Mar del Plata, de 11 a 13, frente al PAMI, en Lugro de Independencia, se concentran, y después a la tarde hay una concentración y una radio abierta en Lugro de Irigoyen. Vos estás en Pilar, ¿verdad? Yo en este momento estoy en Hurlingham, que es donde vivo. Yo trabajo en el Parque Industrial de Pilar, por eso tengo que tomar tren, charter, colectivo. Soy un experto en transporte público. En transporte público. Bueno, una de las cosas, vos decías, no hablabas del subsidio al transporte público. En realidad tendría que existir un boleto obrero. Nosotros docentes, tenemos un boleto docente, pero tendría que existir un boleto obrero, porque todos los trabajadores y trabajadoras no es que eligen, no van de paseo, tendría que estar dentro de los gastos de las empresas, el poder transportarse y llegar al lugar de trabajo. En realidad, Carla, me gusta tu planteo, pero en realidad el problema es más profundo. El subsidio al boleto, en realidad, un subsidio indirecto al capital, porque las empresas que están radicadas en la zona se ahorran de pagar viáticos a los trabajadores, porque el boleto era realmente muy barato en esta zona. Entonces, cuando los trabajadores reclamaban salario, no reclamaban el viático correspondiente al viaje, digamos, al viaje en colectivo, porque prácticamente estaba subsidiado. Es decir, que los capitalistas de la zona pagaban salarios más bajos de lo que corresponde, porque los trabajadores estaban subsidiados en su boleto.
Es decir, que lo que aparece, mirá hasta qué punto lo que aparece como un subsidio que beneficia al pueblo, en realidad termina subsidiando al capital. Claro. Porque, en definitiva, nosotros queremos pagar el boleto que haya que pagar y queremos que nos aumenten el salario lo que nos tengan que aumentar y poder hacer la huelga que tengamos que hacer para reclamar el salario que nos corresponde. Cuando se conforma una canasta familiar, bueno, que se incorpore ahí el boleto que tenga que ser. Entonces, esto se soluciona, Carla, con un aumento general de salarios. El sábado estaba escuchando el programa de Alejandro Canepa, no sé si lo escuchan ustedes, que hace un informe sobre el campo. Es un periodista de derecha, pero bueno, sabe mucho del campo y yo lo escucho bastante. Y andaba muy enojado porque el informe del consumo de carne que hace la Bolsa de Comercio de Rosario dice que este es el año, desde 1914, que menos carne vacuna se consume en la República Argentina. Para que tengan una medida de la profundidad del retroceso social que está viviendo el pueblo argentino. Y decía, un tipo de derecha, decía, el problema acá es que no, con los salarios como están, nadie va a comprar carne. Y eso que la carne está barata. Es decir, la misma derecha, cuando piensa con cierta seriedad el problema, llega a la conclusión de que necesitamos un aumento general de salario. Es decir, esto se soluciona, el ciclo económico, con un aumento general de salario. El problema es que un aumento general de salario hace que el gobierno de Milei pierda su plan económico, porque bueno, va a empezar a gastar más en jubilaciones, más en esto, más en aquello, no le va a cerrar el déficit fiscal cero, y como no le va a cerrar el déficit fiscal cero, los títulos de deuda de este país no van a subir como pretende el gobierno de Milei, por lo tanto el riesgo país va a empezar a subir, y bueno, se va a crear una situación en donde nadie le va a querer prestar al gobierno para pagar la deuda. Pero se cae de Maduro, tanto para el transporte como para el consumo, como para la carne, como para todo, se cae de Maduro que es necesario un aumento general de salarios. Obviamente esto está por fuera de cualquier agenda de la CGT. No está en la agenda de la CGT, no están las jubilaciones, no están las jubilaciones de los docentes, no está la esencialidad, no está apoyar la huelga de aerolínea. La agenda de la CGT es otra, de espaldas a la clase obrera. Por lo tanto, somos los trabajadores los que tenemos que tomar las riendas de este problema en nuestras manos y organizar todas las medidas de lucha posible para llevar adelante una huelga general contra el gobierno de Javier Milei que derrote su plan económico e imponga la agenda de necesidades de los trabajadores. Claro, sí, en ese sentido tampoco se escucha a la supuesta oposición hablar en contra de la estabilidad en todos los, en la docencia y en todos los trabajos, ni tampoco en hablar de que el ley base y esta reforma laboral no tendría que existir. O sea, es más, son cómplices la han votado. en su construcción. La han votado y te digo algo. No sé si viste que hubo una huelga de trabajadores aeronáuticos el viernes. Una huelga muy importante. El PRO, es decir, la oposición, salió a plantear que es necesaria la privatización de aerolíneas. O sea, el gobierno les quiere decretar la esencialidad en una maniobra ilegal a los pilotos y a los trabajadores aeronáuticos, y el PRO sale en medio de esta campaña contra la huelga, sale a reclamar la privatización, que el mismo gobierno de Milei tuvo que bajarse del planteo de la privatización porque fue una negociación que hizo para lograr la aprobación de la ley bases. Ahora el PRO dice, no, insistamos. Esa es una de la parte de la oposición. La otra parte de la oposición son los radicales.
Los radicales, ¿qué están diciendo? Queremos derogar la jornada de 8 horas. Después están los gobernadores. Los gobernadores están pidiendo que vuelva el impuesto a las ganancias para recuperar parte de su recaudación. Es antiobrero, partida por el régimen. Esto hay que decirlo con toda la letra. Hasta Cristina Kirchner ahora es una defensora del déficit fiscal cero. Lo dijo en su carta, lo dice en su carta. Nos equivocamos los peronistas cuando no nos dimos cuenta que había que cuidar el tema del déficit. No esperemos, Carla, Guillermo, no esperemos una respuesta de parte del establishment a esta agenda, porque es la agenda del establishment. El grupo de los 6, que está conformado por la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Construcción y algunas cámaras patronales más que no me vienen ahora a la memoria, salió a pedir que se decrete la esencialidad para todos los rubros de producción. Es decir, la agenda del capital es que no exista más el derecho de huelga. Y el gobierno es consciente que si deroga el derecho de huelga, se va a tener que enfrentar con la clase obrera a fondo. Por eso se arma este comando represivo que quiere militarizar, como hizo la dictadura militar del 76, militar todos los enclaves productivos de este país, los parques industriales, Vaca Muerta, el Cordón de San Lorenzo, Timbúes, todo el país, toda la industria del país militarizada para que el derecho de huelga no se pueda ejercer. Sí, en ese sentido tiene que surgir algo nuevo, algo distinto, porque si esperamos, bueno, nosotros nos pasó como docentes, que si no llamaba el sindicato o la Celeste a huelga, nuestra huelga autoconvocada era ilegal. Entonces planteábamos en la escuela, ¿en qué momento una huelga es ilegal? O sea, nadie puede considerar una herramienta de lucha de los trabajadores y las trabajadoras como ilegal. Bueno, para los capitalistas todas las huelgas son ilegales, siempre lo han hecho. Yo estuve en una fábrica que hicimos unas cuantas huelgas, y desde que hicimos la primera hasta la última, la empresa empieza diciendo que son ilegales. Ahora, la huelga se va a imponer, se tiene que terminar de imponer. Para nosotros, para la política obrera, esto es una fatalidad. Es decir, la clase obrera va a salir a luchar. El problema es si sale a luchar para, por ejemplo, te pongo un ejemplo, las mujeres que están siendo atacadas permanentemente por el gobierno, la agenda de la lucha de las mujeres está siendo atacada por el gobierno. Tienen que recurrir a la vuelta de Alberto Fernández y del feminismo y bla para defender la causa de la mujer. O sea, tenemos que volver para atrás o tenemos que abrir paso a una lucha nueva con obviamente autoconvocatorias, movilizaciones, coordinadoras, como vos dijiste, discusión en las escuelas, debate, paro. Ahora, si esperamos de la CGT, si volvemos a Massa, si volvemos al kirchnerismo y demás, bueno, vamos a marcar el paso en el mismo lugar, porque es evidente que este Milei se ha abierto paso sobre la base del hundimiento del país al cual nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo. Ahora está demostrando que es todavía peor. Y no es ojo que no es un cambio de rumbo, como dice Milei. Milei dice, no, acá se cambió el país. No, es la profundización del ataque a las jubilaciones, porque fíjate, Carla, que el kirchnerismo no puede hablar del veto de Milei contra los jubilados, porque Cristina vetó el 82% móvil a los jubilados, y porque el gobierno de Alberto Fernández entregó las jubilaciones estando por debajo de la línea de pobreza.
Es decir, si ellos llevaron la jubilación a donde están, ahora no pueden embanderarse con los jubilados. Y la CGT firmó todo, firmó salarios a la baja, salario de pobreza, salario mínimo, que están en la indigencia. Hoy no pueden salir a decir, no, Milei le quiere quebrar el salario. No tienen autoridad política. Tiene que surgir de la clase obrera una fuerza política desde las fábricas, desde los lugares de trabajo, que ponga fin a esta agenda reaccionaria del gobierno de Milei. Pero no va a venir del establishment político. Esto tiene que surgir de las entrañas de la clase obrera. Sí, está en nuestras manos. Creemos que tenemos también el poder de cambiar las cosas y más allá de los miedos y los temores, salir adelante, así como hicieron los primeros trabajadores y trabajadoras que lucharon por unas reformas laborales en beneficio del pueblo. Bueno, te vamos a agradecer para quienes nos están escuchando. Estamos con Pablo Busch, dirigente de Política Obrera, trabajador de Unilever, sindicalista, y también escribe notas. Los invitamos a que lean las notas y busquen las notas en Política Obrera Revista. Ahí también hay otros compañeros y compañeras que escriben y es muy interesante ver las distintas miradas a lo que está sucediendo hoy en nuestro país y en Latinoamérica también. No sé si querés agregar algo más. No, nada más, simplemente invitar a todos y convocarlos, insistir en la convocatoria mañana a la lucha en defensa de los jubilados en Plaza Congreso, aquí en Capital, y en Mar del Plata, en la convocatoria que publicaron ustedes de Mar del Plata. Sí, acá de frente a la municipalidad en Luro y Hipólito Yrigoyen a las 4 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, todos a la calle. Te invitamos a seguir escuchando Cómo duermen las abejas y ahora vamos a escuchar a Avellaneda Blues de Vargas Blues. Un abrazo. Buenas noches. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charcos sucios, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Luz que muere, la fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Un amigo duerme cerca de un barco español. Amanece
se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Hacia el sur, un trozo de este siglo, parque industrial, Avellaneda Blues. Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera, tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. Nakba. Tomo esta flor que sangra. Es de un jardín que luce miles de pétalos de piel cetrina. La luna en su membrana reencarna noche a noche en la luz de una tumba inapelable. De lunes a lunes, día a día, noche a noche, semana tras semana, arrojados de furia hasta que no queda más que huesos y llantos, esparcidos como rotos diamantes por la patria. Un criado de muerte sigue las sombras de los que huyen abriéndose camino entre lamentos. Si no cayeran bombas, tantas semillas germinarían llenas de risas y de lágrimas, echarían raíces entre las hondas intimidades de la tierra. Pero la vida fuga como un pequeño insecto entre las ruinas. Los horizontes se colman de muertos sustantivos, del tamaño de un grito, de una pupila negra, de un suspiro a palos, de apenas el clamor de la chispa que alumbra la inocente sustancial infantil, que muere en la quemadura del hierro incandescente. Son miles de niños condenados. Antes de la alucinación mortal de los verdugos, en la condensación sudorosa de los Mekaba, Dier Yassin retorna con su ferviente Rothschild y su cosecha de niñas y niños muertos. Entonces, Netanyahu repite forajido el salmo de los exterminadores de una Biblia que reparte la muerte hasta los tuétanos. Si no es la lucha, sobrevendrá la caverna, el corazón baldío muriéndose de pena entre cadenas ilimitadas, a puñetazos, e impávido quien sabe dejando de latir sin más remedio antes de ser esclavo. Palestina será libre, brotarán de su llanto ya no flores de sangre, y sus niños verán rodar los amaneceres por sus calles. Palestina será libre, serán el fin de la Nakba.
Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Y así nos despedimos hoy de Cómo duermen las abejas, porque hoy, martes 10 de septiembre de 2024, en Palestina, en la Franja de Gaza, ocurre un genocidio. Y no podemos callarnos, tenemos que denunciarlo cada vez que podamos, así como lo hizo Fidel Castro en la ONU en el año 1979. Y nos vamos escuchando a Emel Matlouti, Nací en Palestina. Un abrazo inmenso para todos y todas y nos encontramos el martes próximo. Je vais vous faire une chanson tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nací en Palestina. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo no tengo patria. Con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje. Yo me no tengo patria.
GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.